Hola Yorka, vamos Hola, ¿cómo estás, Roxana? a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada sobre las emociones y estuvimos conversando sobre la tristeza, ¿te acuerdas? Exactamente, estuvimos casi todo en la charla anterior, eh, recordando, haciendo como memoria cuáles son nuestros momentos de tristeza y que de repente nos absorben bastante y nos quitan, yo diría, bastante energía, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, es cierto. Hablamos de lo importante que era transcurrir en la tristeza para no caer en depresión, ¿ya? Y justamente me hablaste también de tu método Inspira para trabajar el tema de las emociones y habíamos hablado de 7 emociones básicas. Entonces, la primera era la tristeza y las otras 6 íbamos a conversar hoy día. Así que vamos a continuar. Te doy eh, la bienvenida para esta conversación. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar compartiendo contigo y hablando sobre lo que me encanta, sobre lo que me gusta y sobre lo que he aprendido para apoyar a tantas personas a manejar sus emociones, a desarrollar la inteligencia emocional. Sí. Em, y la semana pasada, claro, estuvimos hablando de la tristeza. Em, y dijimos que nos motiva a pedir ayuda, ¿cierto? A buscar ese apoyo en los demás, a buscar una solución, porque de pronto nosotros podemos ver algo, una situación de una forma, pero alguien que nos ayuda puede tener otro punto de vista y podemos salir de allí. Ahora es importante decir que la tristeza es una emoción negativa más que positiva, pero que sí nos impulsa a este salir y echar afuera las emociones como lo comentábamos la semana pasada. Claro que sí, algo necesario, ¿verdad? Muy necesario. Algo necesario, sí. Y también dijimos que habían bastantes actividades que podíamos desarrollar para canalizar esta emoción y convertirla en algo positivo, ¿cierto? Como el arte, como la meditación, como la conversación, eh, la biodanza, Ujú. la música y tantas formas de expresión que nos ayudan en este sentido a combatir la tristeza y para que no se transforme eh, en una bola de nieve, ¿cierto? Y nos llegue una depresión de por medio. Ahora, igual tenemos 6 emociones más, Ujú. eh, como son, por ejemplo, el miedo, ¿cierto? El miedo nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. De pronto, el miedo es un apoyo dentro de las emociones. Eh, Cuando sentimos miedo, por ejemplo, de que algo está pasando o algo viene, también recurrimos a ese sexto sentido que nos hace bajar la emoción del miedo. Nos alerta, ¿verdad? Nos Es una alerta. alerta justamente, sí. Importante que nos alerte el miedo. Ahora es importante identificar esta emoción del miedo. En los niños a veces se confunde eh, y no se identifica bien. Por ejemplo, a veces los niños le tienen miedo a una persona porque habla fuerte, porque es serio. Entonces podemos empezar a, a llevarlos por el camino de identificar a quién hay que tenerle miedo y cuánto es el respeto que tienen que sentir por alguna autoridad o algún profesor. Entonces también el miedo hay que saberlo identificar. ¿Tú puedes contarme, por ejemplo, en qué momento tú has sentido miedo, Roxana? La verdad ¿Has que identificado el miedo en tu vida? sí, cuando era más joven y más niña, tenía miedo. Actualmente, la verdad que yo no sé si ha sido por la edad, he ido perdiendo el miedo. Creo que he ido perdiendo el miedo a muchas cosas, pero sí, por ejemplo, me daría temor andar en la calle a altas horas de la noche sola, en Valparaíso, por ejemplo. Me daría miedo, sí, Claro. por razones Entonces, como obvias. dices tú, el miedo es una alerta. Mm, Nos motiva a tomar em, algunas precauciones, ¿cierto?
a estar en alerta. Por ejemplo, la gente mayor también le tiene miedo a la muerte. El miedo a la muerte también es algo muy potente y que se puede trabajar, porque no es algo que está, la muerte va a llegar a todos, ¿cierto? Entonces, de pronto el miedo llega porque nos estamos preocupando demasiado por algo que nos va a suceder a todos. Sí, Y también se existe puede la trabajar, fantasía también, por la fantasía en claro, torno a la muerte, que quizá da más miedo que la muerte en sí. claro. Bueno, el miedo a la muerte también fue una emoción potente que abarcó a todas las personas en pandemia. Tuvimos que estar en el encierro, ¿cierto? Y sobre todo los niños también, esta ansiedad que llegaba con el miedo también de la mano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? O si alguien se sentía enfermo, también llegaba el miedo. Ahora el miedo también nos provoca algo negativo en nuestras emociones porque aumenta nuestro sistema de alerta en todo sentido, Por supuesto, ¿cierto? sí. Eh, ah, Palpita más rápido el corazón cuando tenemos miedo y ah, vamos corriendo o huyendo de algo, por ejemplo. Pero también a través del miedo, cuando lo sabemos dosificar, a través de la respiración, a estar en alerta, pero también ir controlando este estímulo que es el miedo, también podemos defendernos, sacando la valentía, sacando la razón, em, y podemos tomar resoluciones en una situación de riesgo, por ejemplo. Dentro sí, de esas emociones también está eh, la ira. Y vaya que la ira lleva a situaciones violentas. ¿M? La ira va de la mano con la rabia y con ese, de pronto, con ese sentido de haber acumulado durante mucho tiempo sí, es situaciones verdad. que se pueden dar en conjunto con la rabia, con la ira, van a traer violencia. ¿M? Entonces es importante, sobre todo los niños, identificar eh, qué me está pasando, qué me está indicando esta ira, esta rabia. Eh, Nos motiva a luchar contra los errores, contra las injusticias, pero también nos ayuda a poner límites. Y es como un ¿Ok? pequeño motor, tiene su finalidad, porque finalmente es la naturaleza la que nos entregó estas herramientas, que finalmente son herramientas para la vida, pero hay que canalizar. Claro, exactamente. Cuando nosotros podemos poner límites, ya podemos hacer y tomar distancia con eso que nos provoca la ira o la rabia y que finalmente está siendo una situación tóxica para nuestra vida. ¿M? En el caso, por ejemplo, de las injusticias, eh, esto es muy claro de especificar en el sentido de hasta cuándo toleramos la injusticia y que nos está provocando esta ira, esta rabia y finalmente también atrae una enfermedad, porque la ira está muy relacionada con el sistema nervioso y sobre todo con temas de enfermedades al estómago. Allí se acumulan todas las emociones de la rabia, de la ira, de este descontrol también. Entonces, bueno, nos encontramos ahí con una emoción que no nos hace daño si no sabemos colocar el límite. Ante todo esto, yo creo que la comunicación es importante, ¿verdad? La comunicación y buscar con quién comunicarse, porque también tenemos que tener cuidado, porque la verdad que la emoción va en todas direcciones y de repente tú puedes comunicarte con la persona equivocada en relación a una emoción o herir sentimientos del otro y provocar una situación. Yo creo que hay que tener además la habilidad para descubrir en qué momento y con quién, ¿cierto? Con quién abrirse en torno a este tema de la emoción. Exacto. Bueno, como lo comentábamos la vez anterior, siempre es bueno buscar un apoyo, una,
un hombro que nos ayude, donde podamos expresarnos sin culpa, sin miedo, y podamos ir resolviendo de a poco estas situaciones que nos provocan esa rabia interior. También no es bueno acumular, por lo mismo hay que comunicarse, hay que echar afuera esa tensión que cuando se transforma ya en algo constante nos empieza a hacer daño. ¿Ya? Tenemos también la emoción de la repulsión o el asco, El asco. ¿ya? El asco, algo que da repulsión. Y esto nos ayuda cuando nosotros identificamos qué es lo que nos está provocando asco, repulsión, algo que yo ya no quiero estar ahí, o me provoca esa sensación incluso de mareo o ganas O náusea. o una sensación de náusea, algo repulsivo, ¿ya? En este caso es porque no podemos aceptar esa situación. Por eso sentimos esta emoción. Entonces, esta emoción nos dice que yo ya no puedo aceptar, no puedo tolerar esa situación. Entonces, ahí sí que es necesario pedir ayuda, buscar cómo canalizar esto y tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Claro, y a veces esa sensación, como dices tú, de asco también podría ser por algún hecho de la propia vida, ¿cierto? O alguna Exacto. acción que la misma persona haya realizado. Entonces puede haber hasta un rechazo hacia el mismo, la misma persona, o los Sí, o cercanos, sea, ¿cierto? O los actos em, que tú realizas también. aquí hay diferentes casos en realidad. Estamos hablando como todo en modo general. Mm, Pero si podemos dar ciertos ejemplos, por ejemplo, hay una persona que puede sentir asco a sí misma, ¿m? mm, Por algo que hizo en el pasado y que no se puede perdonar. mm. Entonces se está continuamente ahí castigando con esta conversación mental que existe, porque las emociones nos van haciendo una constante conversación con nosotros Sí, mismos. los diálogos interiores que no, Esos a diálogos veces no internos paran, son sí. los que Mm, finalmente nos terminan dañando, porque y a eso me refiero yo cuando hay que pedir ayuda para echar afuera lo que estamos viviendo, lo que está pasando, y así poder corregir y poder enmendar algunos errores que estamos haciéndonos, donde nos estamos haciendo daño más que ayudarnos. Eso, bueno, es con respecto a la repulsión. También existe algo que es más positivo, ¿cierto? Que es la curiosidad. La curiosidad generalmente se da en los niños y, y esta emoción es positiva en el sentido que nos ayuda a explorar y a encontrar nuevos caminos, ¿cierto? Nos ayuda también a aprender. Todo lo que me causa curiosidad yo puedo buscar, investigar, incluso para salir de alguna emoción que es más negativa. Por ejemplo, si yo estoy sintiendo repulsión, como comentábamos, puedo buscar, por ejemplo, en internet y me motiva a aprender algún curso, alguna charla, y eso me ayuda a estimular la salida a esa sensación desagradable que tenemos, ¿cierto? Con esa emoción. Entonces la curiosidad nos aporta, nos suma, y cuando la podemos identificar, podemos canalizar cuál es la búsqueda correcta. sí, Así también tenemos perdón, la a veces emoción, está un poco ¿sí? aletargada esta curiosidad, ¿no? A veces está un poco Sí, dormida. Hay que despertarla a veces. sí, es verdad. O a veces no sabemos identificarla, la confundimos con otras emociones, no la identificamos claramente, que en realidad necesitamos canalizar esa curiosidad, porque simplemente a veces las personas se quedan con la pregunta, como Sí, cuando dicen, es mejor preguntar sí. que quedar con la duda, ¿cierto? Entonces es mejor siempre dar paso a esa eh, respuesta que a veces no encontramos en nosotros mismos, también podemos preguntarle a los demás o buscar algún canal de ayuda. ¿Mm?
También nos acompaña la sorpresa. Dime tú que en nuestra vida siempre estamos esperando o estamos recibiendo sorpresas. Sí. Yo creo Esa que hay que estar emoción de la abierto, sorpresa, abierta a la ¿m? sorpresa. Sí, es importante estar abierta y también identificar esa sorpresa, esa emoción. Em, y en general, esta emoción nos ayuda a dirigir nuestra mirada a eso especial que viene a nuestra vida. A veces estamos como tan sumergidos en el día a día que no nos damos cuenta y a veces nos podemos perder esa oportunidad de visibilizar esa sorpresa, esa oportunidad, porque detrás de una sorpresa hay una oportunidad para avanzar, para crecer, para aprender, ¿cierto? Sí. Dime tú, ¿cuál fue la última sorpresa que tuviste? Ah, ser abuela. Esa fue mi última sorpresa. Mira, qué bonito, felicidades. Bueno, la sorpresa nos motiva a, a recibir esa situación inesperada, ¿m? Pero a disfrutarla también. Ahí se combina con otras emociones como es la alegría. Y la alegría, yo creo que ahí podemos conversar un poquito más sobre la alegría, así como conversamos de la tristeza. Sí, Pero la alegría es parte del amor también, para sanar muchas emociones, porque todas estas 7 emociones se combinan y cuando hay algunas emociones que nos han dañado, tenemos que tener harta paciencia, porque no es de un día para otro que nosotros vamos a sanar alguna emoción. Tenemos que tener un proceso, primero de reconocernos, reconocer esa emoción que está dañada y luego avanzar en el tiempo y en ese proceso de sanación. Es importante también el apoyo, eh, pero primero es el perdón con nosotros mismos y empezar a ver estas alegrías, estos momentos de alegría que tenemos entre medio y sanar con amor también. Y eso nos va a traer también alegría. Fíjate que la alegría, la emoción de la alegría nos hace reproducir los momentos positivos que tuvimos en nuestra vida. O sea, si nosotros podemos empezar a pensar en el pasado, por ejemplo, podemos buscar dentro de esta situación de pandemia en la que vivimos, podemos buscar qué situaciones positivas vivimos. Van a aparecer, ¿cierto? claro que sí. Ahora, en la medida que no haya patología, porque cuando una persona Sí, tiene una depresión, eh, no es que en sí la emoción esté dañada, sino que es la persona la que tiene una dificultad para poder, en la expresión emocional, hay una dificultad severa que está, hay mucha interferencia con la emoción, ¿cierto? Mucha interferencia para poder experimentar también ciertas emociones como lo que tú estás hablando recién. Y obviamente exactamente. que al estar con una depresión o con un estado depresivo o al estar en una profunda tristeza, quizás la persona le cuesta rememorar, como dices tú, pues cómo ir hacia atrás a buscar aquello bueno que ocurrió. Y que yo creo que es muy saludable, incluso es saludable, Yorka, cuando uno lo está pasando mal, acordarse de aquellos momentos que te trajeron esas emociones que son tan gratas. Es una manera de traer eso del pasado y capturarlo, como dices tú, para tenerlo ahora. Exactamente. Yo, por ejemplo, hablaba la otra vez con una persona y, y me hablaba de que la pandemia lo tenía muy mal. Entonces yo le pregunté, ¿y qué? Nómbrame algo positivo que hayas hecho durante la pandemia y que ahora no puedes hacer. Me dijo, en realidad, tomar desayuno con mis hijos. Y eso Ah, me daba mucha ternura poder mirarlos a su cara, disfrutar que estábamos juntos en familia tomando desayuno. Ahora no podemos porque ya esta vuelta presencial ¿vio la normalidad? nos aleja nuevamente, ¿cierto? Eh, pero esa sensación queda y cada vez que la necesitemos, ahí va a estar. Entonces es importante
a través de la alegría también, por eso yo digo, por ahí también va el amor. ¿Mm? Realizar nuestras actividades ahora en forma presencial también es otra experiencia que nos trae alegría y que a quienes amamos lo que hacemos, nos trae también ese pedacito, ese poquito de amor que vamos acumulando en el corazón y a la vez también nos sirve para sanar. Sí, yo creo que es importante lo que tú dices de evocar aquello que es rescatable, sobre todo en el trabajo, porque si tú, por ejemplo, al llegar al trabajo estás pensando en solamente los aspectos que te molestan de tu trabajo, te vas a enfocar ahí y eso va a crear un estado anímico. Importante, como dices tú, enfocarse en aquello bueno que tiene el trabajo, en aquello que tú haces con amor de tu trabajo y, y así perder el foco de lo otro dentro de las posibilidades, por supuesto, porque ya sabemos que hay situaciones que son bastante extremas, eh, en donde la persona, por ejemplo, está sufriendo de mucho estrés, padeciendo de mucho estrés producto del trabajo. Pero digamos que en términos generales se puede de alguna manera poner el foco en lo bueno de lo que tú haces. Y Claro, estar lo que así. pasa es que este es un entrenamiento en el fondo de tus emociones. Cuando tú logras hacer como esta dinámica de todos los días, como conversamos el otro día, hacer este trabajo de respiración, hacer un ratito de meditación, todo el día a día se te va alivianando, ¿ya? Y a la larga tú puedes salir de ese estrés o puedes salir también de esa depresión, ¿ya? Sin tener que llegar ya a los límites, porque estamos hablando, ¿cierto?, de educar nuestras emociones para prevenir Claro, para este evitar hecho de caer llegar en a los depresión. límites. Claro, de hecho las terapias alternativas o complementarias que se llaman ahora, yo siempre a las personas que me consultan les digo, si están tomando medicamentos, no los dejes de tomar, pero de a poco, a medida que vamos en el tratamiento avanzando, esta persona ya empieza a bajar la dosis y finalmente a dejar ese medicamento y a trabajar con la terapia complementaria. Pero esto es de a poco, ¿cierto? Porque Claro, la terapia complementaria complementa, como exactamente. bien dice Sí. su nombre, la terapia a veces o el tratamiento El médico. tratamiento farmacológico y médico, Claro, el control que tiene sí, que tener la persona. Eso es importante exactamente. porque los medicamentos tienen una finalidad y una finalidad importante, sobre todo cuando hay casos severos de depresión. Y por lo tanto, eso el médico el que decide si sigue, si no sigue Claro, el lo que pasa es tratamiento. que ahí ya tenemos una intervención a nivel de estímulo cerebral Mm, para corregir ciertos claro. problemas que hay ahí eh, en la persona que ya está con una conducta extrema de depresión o, o de agresividad, por ejemplo, o bien algún trastorno ya de Sí, una otro tipo patología, de patología, claro. claro. Mm. Entonces, volviendo a cómo nos podemos ir educando en nuestras emociones, primero a reconocer estas emociones. Cuando vienen, cuando afloran en nosotros. Eso es importante. Después que las reconocemos, ir identificándonos con estas emociones. Em, y podemos identificar, por ejemplo, en la rabia o la repulsión, quiénes son aquellas situaciones o aquellas personas que nos hacen sentir así y por qué. ¿Mm? A veces podemos hacer asociaciones con la infancia, por ejemplo, eh, ¿A quién o me bien recuerda esta situaciones persona laborales quizás, que nos cierto? recuerdan alguna situación familiar que fue eh, muy, eh, a lo mejor sufrida o quizás con mucha tensión. Si se vivió con mucha tensión una situación familiar, eh, a veces la replicamos dentro de una situación laboral sin darnos cuenta. ¿M? Y vemos ahí a un jefe como un padre o, o a una jefa como una madre muy castigadora, por ejemplo.
Suele suceder eso, ¿no? Que los Claro, personajes del trabajo finalmente hay una relación, vas relacionando ciertas claro. personas de tu vida. Entonces, luego que identificamos estas emociones y por qué me está sucediendo, en el fondo, este descubrimiento que vamos haciendo, a través de ese descubrimiento podemos ir entrenando nuestro cerebro también para que identifique mejor sus emociones y hasta dónde poner límites, hasta dónde podemos llegar con ellos. Eso es interesante porque hay que tener en cuenta que está el pensamiento de por medio, ¿cierto? El pensamiento que va a generar ciertas conductas y ciertas reacciones, obviamente, a nivel físico. Por lo tanto, en la medida que hay un cambio en la emocionalidad, eso va a tener un resultado, además, va a tener una respuesta biológica y en el entorno. Entonces, es muy importante ver en qué sintonía, por decirlo de alguna manera, nos estamos comunicando. Eso. Así es. Lo otro también es importante, cuando identificamos una emoción que es negativa, por ejemplo, en un ambiente laboral, tenemos que también sacar la valentía eh, y tomar decisiones, generar cambios, porque no sacamos nada con estar identificando todas nuestras emociones, em, dándonos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, pero no haciendo nada, no vamos a lograr nada. Entonces tenemos que generar cambios importantes para poder lograr volver al equilibrio, estar en armonía y vibrar así eh, como nos gusta, como nos sentimos bien. Y como dices tú, para que sea una vida saludable también. ¿Mm? Claro que sí, y en base a lo mismo, importante tener presente que hay situaciones y situaciones, ¿verdad? Ambientes laborales en donde sí efectivamente se pueden mejorar las situaciones y en ocasiones se requiere que las personas tomen decisiones. Si no me siento bien acá, buscar un espacio en donde me sienta mejor. Necesariamente para estar bien tenemos que tomar decisiones y a veces son decisiones grandes, no son pequeñas decisiones. Bueno, ahí también viene el tema de la autoestima, ¿cierto? Sí. Donde ahí las decisiones se tienen que tomar en base a nuestra confianza. Cuánto confiamos en nosotras mismas para tomar decisiones y estar segura de ellas. Eso también es un proceso, también es un trabajo donde tenemos que ir afianzando a través de las emociones positivas y las que nos ayuden a salir adelante. Sí. Entonces, ese tema de la autoestima, de la fortaleza interior, de tus valores, eh, los vas trabajando en conjunto para poder avanzar. Importante todo el tema de las emociones. Yo creo que estamos, como decíamos la sesión anterior, eh, en deuda con las emociones, ¿no? En el trabajo en reconocerlas, en no tenerles miedo, en saber que están ahí porque cumplen una finalidad de supervivencia, además, y una finalidad biológica. Y nos pueden hacer crecer, porque esto que tú estás contando en el fondo se requiere un trabajo, se requiere un camino, y no es un camino tan sencillo, no es que de la noche a la mañana lo vayas a lograr, sino que requiere un cierto entrenamiento, ¿verdad? Ir construyendo una manera de mirar la realidad también distinta. Sí, claro. Por eso este programa que hicimos es una invitación importante para que cada una de las personas pueda entrar en esta dinámica de querer aprender a conocerse a sí mismo, a sí misma, y, y poder con eso generar herramientas para poder llevar su vida de una manera saludable emocionalmente. ¿No? Eso va a ir de la mano con la salud también física, emocional y social, ¿es Exactamente, verdad? exactamente. Para que haya salud mental,
tiene que haber condiciones tanto individuales como colectivas, como de sociedad. Es un conjunto de cosas, un conjunto muy importante de elementos. Así que ha sido súper interesante toda esta conversación. No sé si hay algo más que agregar a esto. Bueno, yo agradezco esta oportunidad y como les comentaba al principio, a mí me encanta esto de la educación emocional. Creo que es la visión de futuro para generar una sociedad más sana, más saludable. Eh, entonces tenemos que ir por esta senda de educarnos. Es un viaje largo que quizás nos puede llevar toda la vida, Sí, pero creo que uno siempre puede aprender más. ¿Mm? exactamente. Queda la invitación aquí al Diplomado de Educación Emocional y Bienestar del programa donde yo participo. Está un centro de educación emocional, CEDIE, México, pero que está asociado a Chile a través de CEDIE Chile. Así que cualquier eh, persona que esté interesada en este diplomado, son 5 meses de entrenamiento para certificarse como facilitador en educación emocional y bienestar. Así que les dejo esa De invitación, acuerdo. Roxana. Muchas gracias Gracias a ti, Yorka, ha sido un por esta gusto. ¿Ya? instancia Muchas y gracias. nos encontraremos en otra oportunidad para seguir hablando de los hábitos. Sí, vamos a hablar de eh, algunos temas prácticos en torno a la emoción, ¿cierto? sí, sí, genial. Consejos para gestionar mejor las emociones. ¿Te parece? Ok, me parece muy bien. Ya, un gusto, Yorka, que estés muy bien. Muchas